Bueno, muchachos, hoy vamos a trabajar lo que es la corriente alterna. Como podemos ver, aquí tenemos una onda alterna. Esta onda alterna está de color rojo. ¿Por qué es alterna? Simplemente porque ella pasa de un ciclo positivo a un ciclo negativo, como ya lo vamos a apreciar. Si miramos acá, este eje me está dividiendo esta onda. La parte de arriba entonces sería positiva, en la parte de abajo sería negativa, positivo y negativo. Por eso alterna, porque cambia de positivo a negativo. En este eje horizontal nosotros vamos a tener W por T, por el tiempo. Y en esta parte de arriba entonces nosotros vamos a tener lo que es el voltaje. Entonces voltaje en función del tiempo. En esta parte de arriba de esta onda vamos a tener los picos. Entonces aquí hay un pico. Estos picos serían el pico positivo. Aquí serían los picos negativos de esta onda. Sin embargo, esta onda, la distancia que hay de este pico es la misma distancia que hay a este pico. Si yo quiero hallar este valor, el valor que hay de aquí hasta este punto, yo lo voy a llamar voltaje pico. Estamos hablando para una señal de voltios. Pero si yo quiero hallar el valor que hay de este pico positivo a este pico negativo, yo lo voy a llamar voltaje pico a pico. Y el voltaje pico a pico, pues ya sabemos que son dos veces el voltaje pico. Entonces, si de aquí hasta aquí, voltaje pico. Y de extremo a extremo, voltaje pico a pico. Ahora, vamos a hablar ya del eje horizontal, que es el eje del tiempo. En ese eje horizontal o eje del tiempo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Miren, aquí comienza el positivo, termina aquí, y aquí comienza el negativo y termina acá. Y vuelve y se repite la onda, positivo y negativo. ¿Qué quiere decir? Que la distancia donde comienza el ciclo hasta donde termina el ciclo se llama periodo. Entonces aquí también vamos a hablar de este señor que se llama periodo, cuya magnitud de medida, unidad de medida, se da en segundos. Es muy importante que el periodo me dice qué tanto se demora en realizar un ciclo. Pero hay otra señora que está muy ligado al periodo, que es la frecuencia. La frecuencia es cuántas veces realiza estos ciclos en un segundo. Por lo tanto, la frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Y eso se da, la unidad de medida se da en hercios, como ya lo hemos visto nosotros en el laboratorio. Bueno, ahora muchachos, ustedes dirán, bueno, ¿y esta W qué? ¿De dónde salió? Esta W es conocida como frecuencia angular. Esta W se va a llamar, es en el alfabeto griego omega, pero el omega minúsculo, porque el mayúsculo ya vemos cuál es la otra. Entonces, esta W, esta omega, se llama frecuencia angular, que sería igual a 2pi. 2pi, ¿por qué? Como lo mostramos en el video anterior, cómo se genera la corriente eléctrica por un movimiento circular que hace un generador. Pero ese movimiento tiene que hacerse varias veces en un segundo, ¿cierto? Entonces varias veces en un segundo, que me indica que eso tiene que ser 2pi por la frecuencia. Como esto es una frecuencia, tiene que ser en unidades de algo sobre el tiempo. Entonces, como 2pi son unidades, sus unidades son radianes, entonces sería radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo, y ahí estamos lo que es hablando de la frecuencia. Bueno, entonces ya teniendo ya estos parámetros, vamos a hallar ya la ecuación que me va a dar las características de esta onda y poder conocer más de ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos que es la señal de voltaje, entonces este voltaje va a estar en función del tiempo. Claro, porque este eje no termina, él sigue y sigue y sigue en función de este tiempo. Va a ser igual
a la máxima elongación, o sea, al voltaje pico, como es una onda senoidal, entonces por el seno, escribir sino sen, pues es, de acuerdo a la terminología, eso quiere decir seno, ¿de quién? De la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de desfase. Ya para terminar, tenemos aquí un ángulo de desfase. Entonces, ojo acá, este ángulo de desfase. ¿Qué es el ángulo de desfase? Si esta onda me comienza en 0 o me comienza en 90 grados o en 270 o en 280 grados. Es decir, esta onda no puede arrancar aquí en 0, ya puede arrancar acá después, chan. O puede arrancar aquí, puede arrancar adelantada o atrasada. Entonces, de acuerdo a eso, este ángulo es el que me indica en qué momento arrancó, del tiempo arrancó la onda. Esta es la ecuación de la señal alterna. Vamos a hacer unos ejercicios para que podamos entenderla y mirar su manejo pertinente.